Se hablaba a simple vista que era un enfrentamiento, para empezar, entre maestros y policías. Sin embargo, no era así, no fue un enfrentamiento, nunca hubo una igualdad. En el lado de los policías está comprobado, hubo armas de fuego, hasta ahorita no se le ha comprobado que los pobladores la tuvieran, y lo que sí peleaban eran con palos, piedras, hondas, que incluso los mismos jóvenes en su momento se reían y decían, estamos peleando con piedras frente a armas, que en algún momento las balas pensaron que eran de salva, y entonces decían, son balas de goma, no pasa nada. Y ahí hay un relato donde alguien grita, son armas de verdad, es fuego, nos van a matar. Casualmente es alguien a quien una bala le penetró en el estómago y le hizo estallar 2 órganos vitales. Viene la historia ahí de Diodoro, que al final pues tiene una vida ya bastante complicada. Dejó de ser el joven que jugaba fútbol, porque pues una madrugada, después de varias horas estarse desangrando y que se salva, lo que sucede es que termina en un hospital, su padre frente a él con un frasco, diciéndole, te extrajeron 2 órganos. Es un impacto para él, que también me comenta, ¿cómo sigo con mi vida así? Le costaba sobrevivir, ya no va a poder hacer lo que hacía antes, él tiene que tener una dieta específica, pero tampoco tiene los medios para ir con un nutriólogo. Pese a que a una de las autoridades, ahí se menciona, él le pide que lo transfieran a un nutriólogo cuando la CEAP les da una especie de ayuda médica, le prometen que sí, eso no pasa. Pero también hay casos que han quedado en el anonimato, como el de Luis, por ejemplo. Luis es un señor que era ayudante de albañil y así mantenía a sus hijos, y a veces en la milpa le disparan desde un helicóptero. Él está en contra de la CNDH, dice. La CNDH en su recomendación dice que no hubo disparos desde el aire. Y si los hubo, incluso dice que está dispuesto a hacer una reconstrucción de hechos para demostrar la manera en que la bala le penetró en la pierna derecha y se la dejó muerta. Él ahora pues ya no puede trabajar. Entonces hablamos de una tragedia que terminó con la vida de 8 civiles, no maestros, porque ya no era un plantón de maestros en contra de la reforma, era siempre pidiendo diálogo, pero ya también se hablaba de pedir mejoras públicas, sociales, para una población que vive en completa pobreza. Y tenemos el ejemplo de la colonia 20 de noviembre, que ellos no estaban en el plantón. Más de una treintena de niños resultan bombardeados por gases lacrimógenos, vomitando, desangrados, algunos en coma, de 1 a 12 años. Hay testimonios de niños de incluso de 4 años que te platican cómo fue la tragedia. A mí me tocó que cuando yo llego a la colonia no me conocen y dicen, ahí vienen los federales, nos van a matar, y salen corriendo con ese pánico. Veo a una niña de 3 años que se esconde cuando ve a la gente de la CNDH porque no saben quiénes son. Quedaron traumatizados, y eso no se sabe de Nochixtlán. Incluso muchos ni siquiera saben dónde está Nochixtlán. Primero que nada es la conciencia social, la empatía, sentir coraje e indignación, primero que nada, porque hay pobreza, y a Nochixtlán, como dice un defensor de derechos humanos, a Nochixtlán le llevaron armas, sangre, fuego, en lugar de llevarles programas sociales. Necesitamos exigir como sociedad la justicia, y que el próximo gobierno, como lo prometió, esto de las comisiones de la verdad, que incluya a Nochixtlán. Ayotzinapa es importante, pero también lo es los caídos en Nochixtlán, los heridos de bala que tienen secuelas que los han dejado con la vida rota. Tenemos a jóvenes diciendo, no me amputes la pierna, tengo 17 años, y que ahora mismo tiene consecuencias esa herida de bala. Tenemos también a jóvenes que estaban luchando por tratar de terminar la preparatoria y que terminaron brutalmente golpeados por federales y con un arma en la sien, diciéndole, aquí te vas a quedar. A niños traumatizados. Tenemos como sociedad que exigir que se investiguen cadenas de mando, que las policías sean realmente, pero en serio, se haga una especie de programa que los concientice sobre derechos humanos, porque no es lo mismo a que lleguen a cursos y que les digas y que pasen el tiempo con tal de cumplir, a que haya esa verdadera concientización, a que no puedes matar, a que no puedes reprimir,
a que tu papel no es el de ejecutor, sino el de defensor y de protector de una sociedad. Cuando a un año de la masacre, en el primer aniversario, llega el titular de la CNDH, se acerca una madre a él, justamente en donde habían matado a 3 personas, habían dejado las cruces de Anselmo, Yalit, Jesús Cadena, que era un menor de edad, todos por arma de fuego. Y una madre se acerca, una viuda, y le dice al titular de la CNDH: por favor, necesitamos justicia. Y él le dice, palabras más, palabras menos: sé que esto podría sonar muy poco, pero yo me comprometo a hacer justicia. Sale la recomendación y ellos califican a la CNDH como un abogado defensor del gobierno y defensores de derechos humanos que accedieron a ser entrevistados para el libro. Me dicen, fue una decisión salomónica en la que reparten culpas por igual, cuando nuevamente no fue un enfrentamiento y no había igualdad de situación. Entonces la CNDH ahí queda mal, porque además de esto nunca menciona en sus más de 800 páginas que hubo tortura física, sexual y psicológica, y la hubo. A lo largo de la carretera hay otras comunidades en donde la policía penetró, hay testimonios en el libro también, en donde se menciona cómo es que ultrajan a las mujeres que nada tenían que ver, que habían llegado a visitar a algún familiar o se encontraban que ni siquiera eran de ahí y fueron torturadas. A alguien le ponen en la cara un animal muerto y le dicen, esto eres tú. No tenía nada que ver, no estaba en el plantón, era otra comunidad. Y ahí están las violaciones, pero nunca mencionan la palabra tortura. Y eso pesa mucho en la población. Sin querer culpabilizar directamente a los medios, de pronto, las versiones que se escuchan son más las oficiales generalmente y no se le da voz a las víctimas. Y esto sucede en Nochixtlán y sucede con los desaparecidos, ejecutados extrajudicialmente, torturados. Yo manejo esa línea. Y entonces cuando escuchas a una madre decir, es que te estoy contando esto, pero no me habían preguntado esto. O incluso meses atrás los maestros había habido un grupo de maestros que fue detenido de manera de detenciones arbitrarias en la calle, en sus propias casas, y dice, ningún medio nos vino a preguntar a nosotros. Sí, salieron en la televisión exhibidos, pero entonces, ¿por qué no buscamos las dos versiones? Aquí vienen las dos versiones. Hay que darle igualdad y no se les da. Entonces cuando te dicen, bueno, fue un enfrentamiento, e incluso cuando se maneja enfrentamiento, puedes presentar todos los elementos, pero sigues usando enfrentamiento. No hay un enfrentamiento, es un pueblo que no quería que entraran a atacarlos a su territorio. Por eso es que ellos salen y por eso es que se da en la carretera. Igual les pasó lo mismo, pero tenían miedo que entraran a las casas y que les hicieran algo. Por eso es que salen, por eso es que de pronto vemos a jóvenes que ya habían escuchado noches antes de que habían grupos que sí habían podido pasar y que tenían ciertas características y que iban vestidos de civil, pero casualmente también al panteón se le va la luz y entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo que se cortó la electricidad? Eso nunca pasa. Detalles que ellos ya estaban viendo que podía haber un posible ataque, cuando el operativo ya estaba completamente planificado y desde las 5 de la mañana ya habían salido los policías. Ya había habido posibilidad de manejar un helicóptero. Habiendo balas o no, tenían un helicóptero. ¿Qué tenía la población? Y la estrategia era, dicen ellos, aventar las bombas de gas lacrimógeno y luego las armas. Claro, o sea, el gas te intoxica. Sientes que te estás muriendo de asfixia. Y la picazón y el sangrado. Dices, ¿qué puedes hacer con eso? Y luego te están disparando el tipo de bala que sea. Entonces vemos ahí toda una estrategia de ataque. No hay un enfrentamiento, eso es necesario mencionarlo. Dura 5 horas, no hay ninguna autoridad que diga vamos a detenerlo. Hay que ver que es explícitamente cínica y nadie lo toma en cuenta. Ese tipo de cuestiones se debió de enfatizar a la hora de dar las noticias, bajo la idea de que tenemos el compromiso de contar las historias con veracidad, credibilidad y objetividad. El respaldo como sociedad, exhibir estos casos, mencionarlos, no dejarlos en el olvido y tampoco cuestionarlos, es que se lo buscaron.
es que también, ¿por qué están ahí? Entonces, si te pasa a ti, ¿cómo te sentirías? No esperes a que te pase, ten esa empatía, no esperes a que le pase a tu hijo, que salió a defender posiblemente al maestro que no conocía, al vecino que no había visto antes. Ahí ya no era mi vecino, mi amigo, ya era toda una sociedad defendiendo a toda una sociedad. O sea, entre ellos un pueblo se defendía. No importa si te conozco, no importa si en algún momento me caíste mal. No, eso no es lo de menos. Es todo un territorio unido diciendo, ¿por qué vienes y me atacas? No lo puedes hacer, se supone que estás protegiéndome. Yo no te estoy atacando, me estoy defendiendo, porque así fue siempre. Entonces, si la sociedad volteara a ver a estas minorías, que ya son muchas, y los apoyamos y los respaldamos y dejamos de lado el racismo y se lo buscaron, seríamos una mejor sociedad sin duda alguna.